Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a estudiar un overview de lo que son las teorías de detección en el contexto del curso Teorías de Detección y Estimación. Lo que vamos a ver en esta cápsula son básicamente tres temas. Primero, el problema general de detección o de clasificación, como queramos llamarlo. Voy a empezar a decirle en el contexto de esta cápsula clasificación, pero para hacerlo un poco más general. Pero hay varios nombres para esto, como les decía, clasificación, detección, testeo de hipótesis, etc. Y vamos a ver el problema general desde dos ópticas. La primera es el problema de análisis y la segunda es el problema de diseño. Lo que normalmente uno estudia en los libros es el problema de diseño, cómo crear estos detectores, ¿ya? O clasificadores. La segunda parte son los tipos de problemas de clasificación o detección que existen y la tercera tiene que ver con dimensionalidad y características, o sea, qué tan complejo termina siendo el problema. Básicamente, nosotros podemos definir el problema de clasificación o detección de la siguiente manera. Yo estoy interesado en determinar para un dato X que a mí me presentan, determinar a cuál de las K posibles clases o etiquetas o estados posibles de la materia, ¿ya? O del problema, pertenece este dato. Las K clases, dependiendo del enfoque o de la forma que yo quiera ver esto, pueden ser o pueden provenir de un contexto estadístico o no, ¿ya? Es decir, podemos agregar o no si queremos, o si podemos hacer un approach probabilístico o no. Entonces, tenemos un dato que pertenece a una de estas K clases y yo tengo que determinar en base a una regla única, ¿ya? A cuál clase pertenece. Estos datos tienen o vienen descritos o modelados, ¿ya? Por características. Y existe un conjunto de mayúsculas de características que me determinan estos datos. Y además yo tengo un conjunto de muestras, ¿ya? De n mayúscula, datos, ¿ya? Estos de n muestras de mis datos con los cuales yo voy a poder trabajar, ¿ya? Y como regla de base, cada dato puede pertenecer a una y solo a una de las clases. Por ejemplo, acá abajo a la izquierda, nosotros tenemos el problema de determinar a cuál de las tres clases que existen aquí, la verde, la azul o la roja, pertenece un dato X que está determinado, de acuerdo a lo observo ahí, por una y dos características. En ese caso, D mayúscula es igual 2. ¿Ya? Y aquí el conjunto de datos que tengo son, tendría que contarlo, ¿cierto? Las n muestras que están acá, que es el total de la suma de puntos en rojo, en azul y en verde. En el caso de acá, entonces, yo lo que tengo es un problema de K igual a dos clases, gato y perro, y lo que yo tengo es un dato X que corresponde a una imagen, en este caso la imagen va a ser una matriz, ¿ya? De un cierto tamaño, y ese tamaño, el producto del número de filas y el número de columnas, o sea, el producto de las dimensiones en cada una de las dimensiones de la imagen, ¿cierto? Me va a determinar el tamaño de las muestras. Y si tengo color o no, como en este caso, voy a tener además multiplicado por el número de colores, de canales de color que tenga. Ese es a grandes rasgos la definición del problema. Ahora, este problema yo lo puedo dividir en dos formas. Primero vamos a hablar de lo que es el problema de análisis. Y en el problema de análisis entonces me van a dar lo que se llama la regla de clasificación, decisión o detección, delta, que me determina unívocamente para un X que yo le doy a cuál clase pertenece. Y esa X está definida dentro de un espacio métrico en el cual al cual pertenecen las observaciones, las muestras que nosotros tenemos. Entonces, en la parte de análisis, el objetivo que nosotros tenemos en la teoría de detección o clasificación es qué tan buena o qué tan mala resulta ser esta regla, ¿ya? Hacer un análisis o una evaluación de qué tan buena o qué tan mala quedó hecha esta regla de decisión. Para eso entonces nosotros vamos a hablar de tasas de aciertos y de tasas de desaciertos, es decir, cuántas veces correctamente se detecta una foto de un gato y una foto de un perro, cuántas veces se cometen errores, ¿ya? Lo que vamos a llamar falso positivo y falso negativo, cuántas veces detecta un perro cuando en realidad era un gato y viceversa, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los verdaderos positivos cuando hay un gato y nosotros vemos un gato, los verdaderos negativos, por ejemplo, que son los verdaderos negativos, por ejemplo, estas cosas acá, que son, a mí me presentan un perro y yo, el clasificador detectó el perro. Y voy a calcular mis métricas asociadas a eso.
En base a eso, entonces, nosotros vamos a definir, porque esas métricas son a veces un poco son un poco descriptivas de lo que está pasando. Nosotros vamos a introducir también otras métricas adicionales que son la precisión y la sensibilidad, que están en el fondo marcadas aquí, que tienen que ver con la razón entre cuántos verdaderos positivos habían del total de positivos que nosotros anunciábamos, etc. O sea, vamos a ver estas métricas en detalle, pero nos van a dar, eso nos van a poder determinar qué tan bueno, qué tan mala es la regla de clasificación que nosotros generamos desde un segundo punto de vista, que es mucho más informativo que estas métricas crudas como las tasas de acierto o la tasa de desacierto, que son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Pero además de eso, nosotros vamos a estudiar dos conceptos que son súper interesantes y son realmente útiles en la práctica, que son el overfitting y la generalización. El overfitting tiene que ver con que mi regla de decisión fue hecha, ¿ya?, y quedó demasiado ajustada a los datos que me pasaron. Eso, muy en general, ¿ya?, la mayoría de las veces, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque si queda muy ajustada a mis datos de entrenamiento, entonces lo que me va a pasar es que yo le presento datos nuevos y el clasificador va a fallar, ¿ya? Eso es lo que se llama poca generalización, que es el concepto que está acá, ¿ya? Yo voy a tratar de generar clasificadores que sean muy generalizables. Eso, esos dos conceptos son, si bien esa es la regla de mano general, hay veces en que yo quiero que un clasificador no generalice tanto, ¿ya?, o no sea bueno generalizando, porque, por ejemplo, la base de datos que yo tengo es un fiel reflejo de lo que está pasando después en el futuro cuando yo necesite hacer lo que llamamos normalmente predicción. Todo esto lo podemos resumir en este ejemplo que está acá. Me presentan nuevos datos, yo tengo mi reglita de clasificación hecha aquí, que, en la práctica es lo que llamamos hacer la predicción. Me paso mi dato a la predicción y yo dije, era un gato, ¿ya?, pertenece a la clase gato, porque al menos la forma de este dato que me está mostrando aquí pareciera ser un gato. Y yo evalúo en cuanto a mis métricas. La otra forma de ver esto es hablar del problema de diseño. El problema de diseño consiste en, existe la K-clase, existe el espacio de muestra en la cual yo obtengo los datos y que por lo demás me sirve para modelar esos datos, ¿ya?, en algún framework matemático. Entonces el objetivo ahora es, a partir de estos datos, que yo los llamo datos de entrenamiento, yo voy y diseño la regla de clasificación de decisión, ¿ya? Y para eso entonces yo voy a considerar dos cosas. Uno, cuando la diseñe, qué tan bueno, qué tan mala me está quedando. Obviamente tengo que medir su desempeño, como dice aquí, pero al mismo tiempo ahora aparecen otras cosas, ¿ya?, grados de libertad que en el caso del análisis no aparecían. Ahora yo tengo libertad para elegir la forma, delta, de la regla de decisión. Y también tengo libertad, no va a ser el caso del curso, pero sí tengo libertad para diseñar mi base de datos, ¿ya?, para representar todas las cuales cosas que son las que yo necesito ver. Entonces, voy a diseñar esta base, esta regla de decisión. Con la base de datos no nos vamos a meter tanto, pero vamos a hablar cosas. Vamos a diseñar esta regla de decisión, vamos a medir su desempeño y en base a eso vamos a ir iterando hasta obtener una regla de decisión que nos deje conforme. Y de nuevo nos van a aparecer los mismos temas de overfitting y de generalización. Dicho esto, de una manera un poco más gráfica y genérica, entonces tengo mis datos de entrenamiento que se modelan en base a una serie de características de dimensión D, ¿ya?, que me permiten entonces representar mis datos. Y en base a estos datos yo los tengo, ¿cómo se llama?, etiquetados. Es decir, yo sé cuáles fotos son de gato, cuáles fotos son de perro, y ocupo esa información para diseñar un clasificador. Y una vez que los diseño, ¿ya?, que es la parte de entrenamiento, yo después lo evalúo, veo qué tan bueno o qué tan malo quedó, termino mi diseño y después lo mando a producción, ¿cierto?, a usarlo, y para hacer las predicciones. La predicción se hace en la etapa de producción y veo si realmente ante nuevos datos que no usé en la etapa de entrenamiento, esta cosa funcionó bien, regular o mal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de problemas de clasificación o detección que nosotros vamos a enfrentar? Básicamente los podemos dividir en supervisados y no supervisados. Los problemas de clasificación supervisados son aquellos en los cuales a mí me entregaron los datos y un experto me los etiquetó. Me entregó la base de datos y me dice, aquí, estas fotos son de perro, estas fotos son de gato, ¿ya?, etcétera. Hay otros problemas donde esto no sucede, son aquellos problemas no supervisados, ¿ya? Y en esos casos lo que nos pasa es que nosotros tenemos que hacer lo que se llama mining de los datos, ¿ya? Básicamente entrar a picar, ¿cierto? Y hacemos el mining de los datos y la única idea que nosotros tenemos, que no somos necesariamente expertos en el tema, ¿cierto?, al cual pertenece al dominio de los datos, lo único que nosotros sabemos es que hay
por ejemplo, en ese caso de ahí, 2 clases, ¿ya? Y confiamos en que el algoritmo que nosotros utilizamos de clustering, por ejemplo, nos entregue 2 clases y estas correspondan a lo que andamos haciendo. Dicho eso, entonces, ejemplos de lo que son clasificación supervisada y no supervisada, en el caso de la detección o clasificación supervisada, estos son algoritmos de aprendizaje automático, de Machine Learning, estamos hablando del problema que yo ya les mencioné, que es el que vamos a estudiar en el curso, que es de clasificación, ¿ya? Cuando nosotros queremos hacer eh, clasificación, pero ahora ya no de un número finito de elementos, entonces hablamos del concepto de regresión. Esto no lo vamos a ver en el contexto del curso, pero sí me interesa que lo escuchen en algún minuto, y que tiene que ver, por ejemplo, con los modelos Probit o las regresiones logísticas. No lo vamos a ver en el contexto del curso en esta parte, pero me interesa que al menos lo escuchen. Por otro lado, para la parte no supervisada, lo que nosotros generalmente vamos a hablar, y aquí vamos a hablar un poquito, es del concepto de clustering, que es el que les decía yo. Yo no sé cuáles son las reales etiquetas, a cuáles realmente pertenecen los datos que me está pasando. Pero sí sé que hay 1, 2, 3, 4, etcétera, estados en los cuales yo debería clasificar. Y eso es lo que yo busco con un algoritmo de clustering. Entrego los datos, digo, a 2 clases, usted entregue el resultado etiquetadito. Por otra parte, la otra taxonomía que nosotros podemos obtener es en base al número de clases que nosotros vamos a tratar de clasificar. Para el caso de 2, el nombre es binario, y para clase de mayor que 2, entonces hablamos de problemas multiclases. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el tipo o forma que tiene la regla de decisión que nosotros generamos, ¿ya? O diseñamos, entonces nosotros podemos empezar a clasificar los problemas o los detectores, básicamente, los clasificadores como lineales, no lineales, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una función acá que me representa los datos de manera lineal. Sin embargo, cuando nosotros discretizamos, ¿cierto? En estas clases siempre tenemos un elemento que es no lineal. Pero si el modelo que nosotros tenemos para representar nuestros datos es una función lineal de las características, entonces hablábamos de clasificadores lineales. Si no, es no lineal. A veces tenemos un algoritmo, ya una representación más gráfica, como los árboles de decisión, o las redes neuronales, que en el fondo son lineales, a menos que nosotros usemos elementos no lineales entre medio. Redes neuronales simples o tradicionales, redes neuronales profundas, etcétera, clustering, etcétera. Pero en el fondo, en el problema de clasificación, todos estos elementos tienen, estos tipos de clasificadores tienen algún elemento no lineal asociado. Aquí, por ejemplo, vemos tipos de clasificadores. ¿Qué es lo que entendemos por un clasificador lineal? Es aquel que modela los datos de manera tal de que existe una relación lineal entre ellos, y eso se manifiesta finalmente en el tipo de clasificador. Por ejemplo, para estas 2 clases de acá, la roja y la azul, nosotros tenemos que, si los datos vienen modelados por 2 características que vienen dadas en los ejes de acá, ¿ya? Para las 2 clases que están acá. Entonces, cualquiera de estas 2 líneas rectas que están representadas ahí es un clasificador lineal válido, en el cual lo que yo digo, la regla de decisión es la siguiente. Tomo un dato nuevo, supongamos que es este azul que está ahí abajo. Yo evalúo este dato en esa regla de clasificación, ¿ya? La regla de clasificación es una formulita lineal, va a ser un alfa por x, alfa 1 por x1 más un alfa 2 por x2, o sea, los valores en las distintas dimensiones. En este numerito de aquí, ¿ya? Yo lo evalúo, alfa 1 por el valor acá, más alfa 2 por este numerito de acá, y voy a obtener un número. ¿Ya? Y en la regla de decisión, la parte no lineal es decir, ok, si yo al evaluar estos clasificadores, ese número resulta ser mayor que 0, entonces yo pertenezco a la clase roja. Y menor que 0, entonces pertenezco a la clase azul. ¿Esto por qué? Vamos a ver en la teoría que lo que pasa simplemente es que el clasificador resulta ser, al evaluar esta regla, el resultado de nosotros ser ortogonal al plano, ¿ya? Al hiperplano en realidad, que es el que está haciéndome la clasificación, que esté acá. Entonces ahí está el elemento de no lineal, el que sea mayor que o menor que 0. Eso es un clasificador del tipo lineal. Acá también tenemos clasificadores lineales, esa y esa, ¿ya? Donde claramente este clasifica mejor que ese, pero por la forma en que se diseñaron estos clasificadores lineales, que fueron de manera tradicional, este quedó más mal hecho que ese de ahí, ¿ya? Acá tenemos clasificadores lineales, en este caso para 3 clases, donde vamos a ver que, y esto es así, cuando hay k clases, el número de hiperplanos que me permiten separar las k clases es k-1. ¿Ya? En este caso, 1, 2, ¿cierto? Eso es k-1 para las k igual a 3 clases. En este caso acá hay otra regla de diseño para clasificadores lineales que lo que hace es
cambiar la forma en cómo se generan estos hiperplanos de acá, y en vez de considerar todos los datos como se hizo aquí, ¿ya? O como se hizo acá, ponderando de menor manera los outliers, aquí lo que nosotros hacemos es, en vez de generar un clasificador que me maximiza, perdón, que me minimiza el error de clasificación, como se hace aquí, como se hace aquí, ponderado en ese caso, o acá también, nosotros aquí lo que hacemos es maximizar lo que se llama el margen, es decir, la separación entre aquellos puntos que están más cercanos entre sí. Y lo generamos de nuevo con un clasificador lineal. Esto es importante porque esto genera una clase de clasificadores que se llaman los support vector machine. Finalmente aquí tenemos un ejemplo donde es imposible generar un muy buen clasificador lineal que me separe estas cosas. Y aquí lo que tengo que hacer es una regla de decisión un poco más complicada, una elipse, un círculo, lo que ustedes quieran, pero claramente no lineal en función de estas dos dimensiones que me generan el espacio de representación de los datos. Finalmente, el último concepto tiene que ver con la dimensionalidad y las características. Y tiene que ver con cómo manejamos, cómo crece el problema a medida que D aumenta, ¿ya? Esto porque, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de meter modelos estadísticos y usamos histogramas, para tratar de hacer estos histogramas para que nos representen las probabilidades, a medida que aumento la dimensión del problema, yo necesito más y más datos para poder generar histogramas buenos. Por otro lado, cuando tengo muchas dimensiones, aunque pudiera hacer esto, a veces el problema se torna súper poco manejable. Y por lo demás, existe también el tema de que hay características que generalmente, o que puede ser que no nos ayuden mucho, o que definitivamente no nos ayuden. Y en rigor nosotros podemos dividir las características que modelan los datos de un problema como fuertemente relevantes, es decir, las que nos ayudan, débilmente relevantes, o sea, las que no nos ayudan mucho, irrelevantes, mejor no las consideramos, y redundantes, que son aquellas características que de una u otra manera, podemos decirlo así, son combinación lineal de otras que ya existen. Por ejemplo, en esta cosa de aquí, si ustedes miran estos histogramas, ¿ya? No importa mucho lo que son las cosas, pero en el fondo aquí tenemos una, dos, tres, cuatro características distintas, ¿ya? En la diagonal está la característica, solamente una de las características, esa de ahí, etc. Y lo que tenemos son tres clases ahí. Bueno, en este caso, si ustedes miran, por ejemplo, los histogramas entre pares de clases, o sea, yo me paro aquí, este es el histograma entre esta variable y esta variable de acá, ¿ya? Entre la cuarta y la segunda. Si yo la miro y miro el histograma de esa con esa, la verdad es que yo veo que al comparar perdón, la nube de puntos, ¿ya? Entre la característica 4 y 2 y entre la característica 3 y 2 y también entre la característica 3 y 1, perdón, 1 y 2, yo veo que estas nubes de puntos son más o menos iguales, ¿ya? Entonces podría esperar de que esto no me aporte mucha información. Y si yo empiezo a hacer esta suerte de análisis, voy a ver que en general más o menos voy a tener como uno que representan esos datos de ahí. Esto podría generarme otro tipo de información junto con esa y esas otras de acá, dos tipos distintos, y acá pareciera ser que hay otra más, ¿ya? Y listo. Entonces pareciera ser que yo no necesito las cuatro características distintas y yo a lo mejor necesito dos nomás para poder resolver mi problema. Eso lo vemos representado aquí. Tengo todas las características, todas las features, ¿ya? La D mayúscula, en este caso son 2, 4, 6, 7, y en realidad yo, al hacer algo, ¿ya? Usar métodos wrappers o reducción de dimensión con algunas cosas, lo que yo puedo hacer es eliminar esa y esa característica y me quedo con esas tres que están ahí. Y con esa resuelvo el problema y voy a tener una precisión mejor a veces, ¿ya? O casi tan buena como si lo resolviera con todo. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo acá. Tenemos estas dos variables, x1 y x2, que me modelan el problema, d igual a 2. En este caso, por la forma en la que están ubicadas, ¿ya? Por la orientación que tienen, si yo las transformo, las puedo poner básicamente todas en una línea recta y reduzco la dimensión de 2 a 1 en este nuevo plano, ¿ya? Eso, por ejemplo, es lo que hacen mecanismos o técnicas como PCA, que lo que hacen es reorientarme las variables, mezclarlas, combinarlas y reorientarlas de manera tal de que yo me quede con un menor número de características. Por ejemplo, aquí tengo un problema donde yo tengo 10 características que me modelan el problema, y aquí tengo los valores propios ordenados en este caso aquí, pero si yo ahora tomo la varianza asociada a los valores propios, que me representa la información contenida en esos valores propios, yo veo que el primer valor propio es el que tiene mayor varianza, cercana al 90%.
Y si considero, por ejemplo, los primeros tres, y yo sumo la varianza que me aportan estos tres valores propios, yo llego a que solamente con tres de estos 10 de acá, yo represento el 98.19% de la varianza, quiere decir que del 100% de la información que hay contenida en las 10 dimensiones, yo con tres ya estoy bastante cerca de lo que necesito. ¿Ya? Esas son técnicas que nosotros podemos ocupar y vamos a ocupar en el contexto del curso para poder hacer y resolver problemas de clasificación.